Hay tareas que te agotan de una forma que no tiene sentido. No son difíciles, no son complejas, pero te dejan completamente vacío como si hubieras corrido un maratón mental. Y mientras ves a otros hacerlas con facilidad, tú te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto me cuesta tanto? La respuesta no es que seas débil. No es que seas perezoso. Es que estás pagando un precio energético brutal del que nadie te habló. Y lo más perturbador es que lo pagas todos los días sin siquiera notarlo. Imagina que tu energía psíquica es como el presupuesto de una casa. Hay gastos que consumes sin pensar, la luz, el agua, las cosas básicas. Pero hay un gasto que nadie te explicó que existe, una especie de impuesto invisible que te cobra 5 veces más energía por hacer ciertas cosas. Y cada día, sin darte cuenta, ese impuesto te está dejando en bancarrota psicológica. ¿Por todas las funciones psíquicas? Yo, Carl Gustav Jung, pasé décadas estudiando por qué hay personas que se agotan organizando una agenda mientras otras se agotan teniendo conversaciones emocionales. Porque hay quienes pueden analizar datos durante horas sin cansarse, pero una reunión social los deja destruidos. Y descubrí algo que revolucionó mi comprensión de la psique: todos tenemos una función inferior, una parte de nuestra mente que consume hasta 5 veces más energía psíquica que las demás. Es como tener un órgano que funciona con un motor defectuoso, y cada vez que lo usas, te cobra un precio desproporcionado. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte porque esto no es autoayuda superficial. Es psicología profunda que te va a explicar por qué ciertas cosas te cuestan tanto mientras otras fluyen naturalmente. Quédate hasta el final porque voy a revelarte un método específico para identificar tu función inferior y reducir ese costo energético de forma práctica, no teórica. Déjame explicarte lo que descubrí en mi investigación sobre los tipos psicológicos. La psique humana opera con 4 funciones básicas: el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Pensamiento te permite analizar y razonar. Sentimiento te ayuda a valorar y conectar emocionalmente. Sensación te ancla a lo concreto, a los detalles del presente. Intuición te permite ver posibilidades y patrones ocultos. Ahora, aquí está lo que la mayoría no entiende: no usamos estas 4 funciones por igual. Desarrollas una o 2 funciones dominantes que usas con naturalidad, casi sin esfuerzo. Son tu forma preferida de procesar la realidad. Pero inevitablemente, una de estas 4 funciones queda rezagada, subdesarrollada, torpe. Esa es tu función inferior. Y aquí viene lo perturbador: cuando la vida te obliga a usar esa función inferior, tu psique consume hasta 5 veces más energía que cuando usas tu función dominante. Es como si tu cerebro tuviera que trabajar en un idioma que apenas habla. Piensa en esto como el sistema eléctrico de tu casa. Cuando usas tu función dominante, es como encender una lámpara LED moderna, eficiente, brillante, bajo consumo. Pero cuando usas tu función inferior, es como enchufar un electrodoméstico antiguo con cables defectuosos. La luz se enciende, sí, pero el medidor de energía gira como loco y la cuenta al final del mes te deja en shock. Una persona con pensamiento dominante puede analizar problemas complejos durante horas sin cansarse. Pero ponla en una situación que requiera navegar emociones intensas o tomar decisiones basadas en valores personales, sentimiento inferior, y en 30 minutos estará mentalmente exhausta. No es debilidad, es arquitectura psíquica. Y lo más insidioso es que no lo notas conscientemente. Simplemente sientes un agotamiento desproporcionado, una resistencia visceral a ciertas tareas. Tu psique está gritando: esto me cuesta demasiado caro. Pero como no entiendes el mecanismo, interpretas esa resistencia como pereza, como falta de voluntad, como defecto personal. Imagina que soy yo, Carl Jung, observando a Marta, ingeniera de 52 años, brillante resolviendo ecuaciones estructurales. Su función dominante es el pensamiento, puede analizar puentes, calcular cargas, detectar fallas en segundos. Pero hoy recibe una llamada de su hermana llorando porque descubrió que su esposo le mintió sobre dinero. Marta escucha 30 segundos y su cerebro ya tiene la solución lógica: confróntalo, pídele las cuentas bancarias, establece límites claros. Pero su hermana no quiere soluciones, quiere ser escuchada, validada emocionalmente. Y aquí observo algo fascinante: Marta lleva 10 minutos en esa llamada y ya está físicamente agotada, como si hubiera corrido 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque su función inferior es el sentimiento. Navegar ese océano emocional sin mapa lógico le cuesta 5 veces más energía que diseñar un edificio completo. Cuando cuelga, no puede ni pensar. Su hermana le dice: nunca me escuchas.
Y Marta se siente culpable sin entender que su psique acaba de pagar un precio energético brutal simplemente por estar presente emocionalmente. Por el inconsciente colectivo. No es que Marta sea fría. Es que su psique tiene que quemar toda su reserva energética para activar una función que apenas desarrolló. Ahora observo a Ricardo, 48 años, director creativo con intuición dominante. Este hombre puede ver tendencias culturales antes que nadie, puede imaginar campañas publicitarias revolucionarias mientras se ducha. Su mente vuela entre posibilidades, conexiones abstractas, visiones de futuro. Pero hoy tiene que llenar un formulario de impuestos. Casillas, números específicos, documentos en orden cronológico, detalles concretos. Y aquí es donde observo el colapso psíquico. Ricardo lleva 2 horas en eso y solo completó 3 páginas. Se levanta, camina, pospone, sufre. Su esposa le dice, ¿por qué algo tan simple te cuesta tanto? Porque su función inferior es la sensación, la que te ancla al presente concreto. Para él, esos detalles minuciosos son como pedirle a un poeta que haga cirugía cerebral con un palillo. Su psique está gritando, esto no es mi idioma. Y cada casilla que completa le cobra un precio energético que lo deja exhausto de una forma que ni él mismo entiende. Al final termina el formulario, pero está tan agotado que no puede ser creativo durante 3 días. ¿El costo? Altísimo. ¿La consciencia del costo? 0. Y ahora observo a Laura, 50 años, psicóloga con sentimiento dominante. Esta mujer puede leer el dolor en los ojos de alguien a 20 metros, puede sostener espacios emocionales complejos durante horas sin cansarse. Su función de sentimiento es tan refinada que parece tener un radar emocional incorporado. Pero hoy tiene que revisar la propuesta de inversión para su jubilación. Gráficos de rendimiento, análisis de riesgo-beneficio, proyecciones financieras a largo plazo. Y observo algo revelador, Laura lee el mismo párrafo 5 veces sin procesarlo. Su mente se niebla, se frustra, quiere llorar de impotencia. ¿Por qué todos entienden esto menos yo?, se pregunta. Y yo veo la respuesta claramente, su función inferior es el pensamiento analítico. Procesar esa información lógica desconectada de valores humanos le cuesta un precio energético desproporcionado. Es como pedirle que respire bajo el agua. Puede hacerlo un rato, pero cada segundo consume reservas vitales. Termina contratando a un asesor financiero, no porque sea tonta, sino porque su psique sabiamente está diciéndole, este idioma me cobra demasiado caro. ¿Necesito un traductor, por todas las funciones psíquicas? Esa es inteligencia psicológica, no debilidad. Y finalmente observo a Javier, 53 años, contador con sensación dominante. Este hombre puede organizar miles de facturas, detectar un error de 2 céntimos en una hoja con 200 líneas, mantener orden impecable en sistemas complejos. Su mente está perfectamente calibrada para lo concreto, lo medible, lo tangible. Pero esta noche está en una cena y su amigo de toda la vida le pregunta, Javier, ¿tú crees que estamos viviendo la vida que realmente queremos o solo seguimos un guión que nos impusieron? Silencio incómodo. Javier siente algo extraño, su mente busca una respuesta concreta, un dato, un hecho verificable. Pero no lo encuentra. Intenta responder algo profundo, algo que conecte con la pregunta filosófica. Pero cada palabra que pronuncia le suena hueca, superficial. A los 5 minutos de esa conversación existencial, está mentalmente exhausto y cambia el tema al partido de fútbol. Su amigo piensa, Javier nunca habla de nada importante. Lo que yo observo es diferente, su función inferior es la intuición, la que explora significados ocultos y posibilidades abstractas. Navegar ese territorio nebuloso sin anclaje a lo concreto le consume energía psíquica de forma brutal. No es que Javier sea superficial. Es que su psique está pagando un precio altísimo por operar en un modo para el cual no fue diseñada. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto hoy? Déjame darte un método específico que desarrollé para identificar tu función inferior y reducir ese costo energético de forma real, no teórica. Aquí está el método de mapeo energético psíquico. Paso 1. El diario de agotamiento desproporcionado. Durante una semana completa, al final de cada día, escribe en tu teléfono o en un papel 3 tareas que te agotaron más de lo que deberían. No las tareas difíciles o estresantes, sino específicamente aquellas que te dejaron exhausto sin razón aparente. Junto a cada una, anota con honestidad brutal el tipo de demanda que te hizo. ¿Requería análisis lógico frío? ¿Navegar emociones ajenas con empatía? ¿Atención extrema a detalles concretos y minuciosos?
¿Planificación práctica paso a paso? ¿Ver posibilidades abstractas o significados ocultos? Tiempo necesario, 3 a 4 minutos antes de dormir. Al quinto día, verás un patrón tan claro que te va a sorprender. Si todas tus anotaciones dicen, conversación emocional agotadora, manejar conflicto entre colegas, consolar a mi madre por teléfono, probablemente tu función inferior es el sentimiento. Si todas dicen, llenar formularios, organizar el closet, seguir instrucciones detalladas de montaje, tu función inferior es la sensación. Si dicen, reunión de brainstorming, pensar en el futuro a largo plazo, tu inferior es intuición. Paso 2, la regla del presupuesto energético 5.1. Una vez identificada tu función inferior, aplica esta regla que descubrí en mi práctica clínica: por cada hora que dediques a tareas que activen esa función inferior, necesitas al menos 5 horas de recuperación usando tus funciones dominantes o auxiliares. No es exageración, no es autoindulgencia, es arquitectura psíquica real comprobada en décadas de observación. Si tienes pensamiento dominante y sentimiento inferior, y pasas una tarde entera navegando el drama emocional de tu familia extendida, no intentes analizar reportes financieros complejos esa noche. Tu presupuesto energético está literalmente vacío. En vez de eso, haz algo que active tu pensamiento natural sin esfuerzo, resuelve un problema técnico simple que te guste, organiza información de forma lógica, lea un artículo analítico sobre algo que te interese genuinamente. Cuando aplicarlo, inmediatamente después de usar tu función inferior de forma intensa. No esperes a estar completamente fundido para descansar. Frecuencia, cada vez que notes ese agotamiento desproporcionado del que hablamos. Paso 3, delegación estratégica psíquica. Identifica con claridad qué tareas recurrentes de tu vida activan constantemente tu función inferior y que no puedes eliminar por completo. Luego, y esto es crucial, busca a alguien en tu entorno cuya función dominante sea precisamente tu función inferior. Esta persona no solo puede hacer esa tarea con facilidad, sino que probablemente disfruta haciéndola. No es pedir ayuda por debilidad, es inteligencia energética pura. Si tu función inferior es sensación, detalles concretos, organización, busca conscientemente a alguien con sensación dominante para revisar tus documentos importantes antes de enviarlos, o para ayudarte a organizar sistemas que requieren precisión. Si tu inferior es pensamiento analítico, pide explícitamente a alguien con mente lógica que te ayude con decisiones financieras complejas o análisis de pros y contras. Si tu inferior es intuición, busca a alguien visionario para sesiones de brainstorming cuando necesites pensar en posibilidades futuras. Ejemplo práctico de cómo pedirlo: María, sé que los detalles numéricos y la precisión te fluyen naturalmente. ¿Podrías revisar esta hoja de cálculo antes de que la envíe? A mí me toma 3 horas y siempre encuentro errores después. Para María, con sensación dominante, eso le toma 15 minutos sin ningún esfuerzo especial y probablemente hasta lo disfruta. Resultado esperado realista: no estás curándote de tu función inferior. Eso nunca va a pasar, y tampoco debería. Pero estás dejando de pagar un precio energético brutal e innecesario por cosas que otros pueden hacer con literalmente 1/10 del costo psíquico. Paso 4. El ritual de recuperación consciente. Después de usar tu función inferior de manera intensa, crea un ritual de recuperación de 20 a 30 minutos que active específicamente tus funciones dominantes. Si tu función dominante es pensamiento, resuelve un problema lógico que te guste. Si es sentimiento, ten una conversación profunda con alguien querido. Si es sensación, organiza algo físico o cocina siguiendo una receta. Si es intuición, deja que tu mente divague imaginando posibilidades. Cuando hacerlo, dentro de las 2 horas siguientes al uso intenso de tu función inferior. Frecuencia, cada vez que hayas pagado ese precio psicológico alto. Señales de que lo necesitas: irritabilidad inexplicable, niebla mental, ganas de escapar de todo. Lo que puedes esperar realmente. Primeras 2 a 3 semanas, vas a notar el patrón con claridad dolorosa y te va a frustrar descubrir cuánta energía has estado malgastando por años sin saberlo. Es completamente normal sentir rabia por no haber tenido esta información antes. Permítete ese enojo, es parte del proceso. Obstáculos comunes: sentir que deberías poder hacer todo solo, es el obstáculo principal. Vamos a ser claros, nadie tiene las 4 funciones equilibradas. Absolutamente nadie. Ni siquiera yo, después de toda una vida estudiando la psique. Señales de que está funcionando: terminas el día con energía residual en vez de sentirte completamente vacío. Puedes sostener conversaciones significativas por la noche en vez de estar catatónico frente al televisor. Tus fines de semana no son solo para recuperarte del agotamiento de la semana.
Recapitulemos lo esencial, no estás roto porque ciertas cosas te agotan desproporcionadamente. Tienes una función inferior que te cobra un precio energético brutal cada vez que la vida te obliga a usarla. Y ahora que lo sabes, puedes dejar de culparte y empezar a gestionar tu energía psíquica con verdadera inteligencia. La verdadera madurez psicológica no es desarrollar todas las funciones por igual. Eso es un mito peligroso que solo genera frustración. La madurez es reconocer tu arquitectura psíquica única, honrar tus límites energéticos reales, y construir una vida que te permita operar desde tus fortalezas naturales el 80% del tiempo. El otro 20%, cuando inevitablemente tengas que usar tu función inferior, al menos sabrás exactamente por qué te cuesta tanto y no te juzgarás brutalmente por ello. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál crees que es tu función inferior y qué tarea específica te cobra ese precio energético desproporcionado cada semana? Me interesa genuinamente saber qué resonó contigo de este análisis. Si este vídeo removió algo profundo en ti, si por fin entendiste por qué te agotas de esa forma, déjame un like. Si conoces a alguien que se agota sin entender por qué, alguien que se culpa constantemente por no poder hacer ciertas cosas con facilidad, compártele este análisis. Y si eres nuevo aquí, suscríbete y activa las notificaciones porque cada semana analizo estos mecanismos psicológicos profundos que nadie más te explica con esta claridad. Como escribí en mi libro Tipos Psicológicos en 1921, la naturaleza nunca hace nada sin propósito. Tu función inferior no es un defecto a corregir, sino un límite a respetar con sabiduría. Hasta la próxima.